Auspicia esta transmisión comentandolosevangelios.com, la primera website que ofrece las obras de Monseñor João Excognamilio Clá Díaz, fundador de los Heraldos del Evangelio, en formato ebook y de descarga automática. Enriquezca su lectura y meditación de las Sagradas Escrituras en cualquier momento, lugar o circunstancia, ya sea en su tablet o teléfono móvil. Visite comentandolosevangelios.com, clique tienda y reciba un 10% de descuento en cualquiera de las obras que adquiera utilizando el cupón exclusivo de nuestros oyentes, Evangelio 10. Esto es Evangelio 10. Visite hoy mismo comentandolosevangelios.com y ayúdenos a evangelizar la Internet. En este programa de lo inédito sobre los evangelios, conversamos sobre el evangelio del quinto domingo de Cuaresma. Llegó la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y meditamos sobre el tema Hace la luz por la cruz. También nos llegan noticias de las obras de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, ahora disponibles en lengua china. Abren en México capillas en las estaciones ferroviarias y en la sección Preguntas y Respuestas, ¿existe el espiritismo católico? Todo esto y mucho más en el episodio número 1 de Lo inédito sobre los evangelios. Buenos días a todos, estamos desde los estudios de Lo inédito sobre los evangelios y estamos en nuestro primer programa y hoy tenemos la alegría de compartirlo con el padre Jonás Venero de los Heraldos del Evangelio. Salve María, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien. Y también tenemos al hermano Francisco Tobón desde Colombia, desde Bogotá, Salve Colombia. María. Comenzaríamos este programa de hoy con comentarios, ¿no?, sobre el Evangelio de el quinto domingo de Cuaresma, que se acerca. Les cuento que aquí en Toronto el día de hoy es el día de San Patrick, que es San Patricio, muy realmente popular por aquí. Todas las personas, ¿no?, lo festejan. Hay mucha inmigración irlandesa, ¿no? Parece ahí en Canadá, ¿no? Es verdad, sí, por aquí hay muchísimo. Sí. San Patricio es realmente la figura central, ¿no?, Sí, de la evangelización en todos los países De habla inglesa. de habla inglesa. Pero bueno, entonces podemos pasar a nuestro Evangelio. Dice: Padre, glorifica tu nombre. Al recibir una señal de su pasión próxima, Jesús ve la llegada de la hora de la glorificación. Y aquí, por ejemplo, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Seguramente el Padre Jonás, ¿no?, nos va a iluminar aquí con muchos conceptos. No, digamos, las cosas más bellas cuando uno ve este Evangelio, por lo menos se aproxima a la liturgia en este día, es la idea de cómo realmente cuando el Señor Jesucristo, Él se inmola, es cuando Él es glorificado. O sea, lo que supone en la vida espiritual la persona que se sacrifica, hace su mayor sacrificio humano, eso es la mayor glorificación que puede dar. Aparentemente, además, en un mundo pagano como era el que era antes de Jesucristo, eso era un concepto totalmente tabú, o sea, no se podía bajo ningún concepto comentar. Y realmente Jesucristo lo eleva a una espiritualidad que prácticamente ha marcado todos los siglos, ¿no? Aquel que se humilla, aquel que realmente se dedica por los demás, aquel que realmente, finalmente, como es el mayor amor que podemos tener, que es sacrificarnos por cada uno de nosotros, y que mejor el Señor Jesucristo, que dio su vida por todo cada uno de nosotros, es la mejor manera para poder glorificarse, ¿no? Entonces a mí me parece una de las cosas más bellas, ese Evangelio que realmente nos prepara mucho para la Semana Santa y nos da una idea realmente sublime de lo que puede llegar a ser la Semana Santa, el sacrificio, lo que es la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo que nos eleva a cada uno de nosotros, ¿no? Para recordar a todos, exactamente, hay unas partes bellísimas que ciertamente este domingo no vamos a volver a oír con mucha elevación, pero justamente en ese momento dice: Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Maravilloso. Y aparte esa frase sublime también que dice: si para eso ha llegado esta hora. Para eso es el momento culmen, ¿no? Es el sacrificio sublime que tiene que realizar nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y no sé, ¿cómo ustedes ven, por ejemplo, la actitud de los apóstoles en todo esto, ¿no?
porque, claro, todos estaban esperando, ¿no?, el triunfo del Mesías y de repente, de buenas a primeras, como dice aquí, ¿no?, esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo eran los apóstoles en ese momento? Don Francisco, ¿usted cómo lo ve? Bueno, me parece que ellos encarnan la mentalidad del mundo en todos los tiempos. Tal cual. La mentalidad del mundo que concibe la gloria como siendo fruto de la prosperidad, como siendo fruto del triunfo, como siendo el fruto del prestigio. Y nuestro Señor, una de las grandes lecciones que nos da con su pasión y muerte es que, como usted lo acaba de leer en ese trecho del Evangelio, Él derrota al mal, derrota al pecado a través del dolor y del sacrificio. Y eso es una lección para nuestra vida espiritual muy grande, cómo no nos podemos dejar iludir por esos criterios falsos del mundo y tener bien claro que la vía, por paradójico que parezca, la vía para encontrar la felicidad en esta tierra y sobre todo en la vida eterna es la cruz, es el dolor. Tal cual, como y decían la los propia santos, naturaleza ¿no? nuestra. El octavo sacramento, ¿no? Como decían algunos santos, El ¿no? octavo Que decían, sacramento. es el sufrimiento. La persona que sufre realmente, esa está encontrando mucho más, claro que sí. Es fruto de felicidad y en este punto más concreto de gloria, ¿no? Y de tal manera la cruz, que era un símbolo de ignominia, era rechazada por todos los pueblos paganos como algo vergonzoso. Nuestro Señor hizo de este signo de vergüenza de los paganos, lo convirtió en el mayor signo de gloria, a tal punto que la cruz es la que identifica las máximas condecoraciones en los ejércitos en todo el mundo, de los gobiernos en todo el mundo. Y la cruz es la que está en lo alto de las coronas, de los reyes. No hay mayor honra. O sea, es el símbolo de mayor gloria, incluso aquí en la tierra, es la cruz. Y eso es algo que nos cuesta trabajo porque tenemos una aversión instintiva por el dolor y siempre queremos evitar lo doloroso. Nuestro Señor nos enseñó a amar el dolor bien entendido, no se trata aquí de masoquismo. Son los dolores propios de este valle de lágrimas que son inevitables para todos, porque todos tenemos en nuestro camino cruces. Aparte es interesante, Entonces, don Sotobón, hermano, que muchas veces se comenta y creo que todo el mundo nos damos cuenta, es más o menos infalible ver una persona que realmente ha sufrido en la vida y otra persona que no ha sufrido. La persona que ha tenido algún tipo de sufrimiento en la vida tiene una especie de olor espiritual que lo eleva, pero es una maravilla, es una cosa que una persona entiende realmente para qué ha venido. La persona que no ha sufrido o que ha sufrido mal, porque no ha entendido el sufrimiento muchas veces que Dios les manda. Muchas veces una persona siempre nos tocan casos, ¿no? Porque en cada lugar tenemos siempre personas que nos acercan y que sufren de una manera, pues, una especie de tragicomedia griega y no entienden el sufrimiento que Dios les está mandando y piden que sobre todo se lo quite y no se dan cuenta que muchas veces ese sufrimiento ha sido mandado por la providencia, por nuestro Señor, para elevarlos espiritualmente, ¿no? Cómo hacer muchas veces, este evangelio muchas veces nos ayuda para entender los sufrimientos. Cuántas personas que no entienden ese sufrimiento y que no consiguen aceptarlo de ninguna manera, incluso en una especie de revolta contra Dios, una especie de odio, porque Dios les ha mandado determinados sufrimientos y es algo totalmente contrario y que muchas veces termina destrozando a la persona y crea problemas de odio en el corazón que traen muy malas consecuencias, ¿no? Y aquí, Padre Jonás, es muy bonito lo que Monseñor John Clark resalta como concepto, ¿no? Realmente es espectacular, dice per crucem ad lucem, ¿no? Que en latín viene a ser, ¿no?, hacia la luz a través de la cruz, ¿no? Tal cual. Llegará a los esplendores del triunfo por medio de la cruz. Sí. El otro día estaba leyendo un libro muy interesante que creo que ustedes lo deben conocer, del Padre Raymond, que era Incienso quemado, ¿no? Que explica eso, muchas veces como una especie de metáfora también interesante, ¿no? El incienso... Podemos ponerlo en las notas del programa, Incienso quemado. Tal cual, sí, es un libro muy interesante, además lo recomiendo, cuenta la vida de unos monjes trapenses llegando a Estados Unidos, como es la fundación a lo largo de varias décadas, ¿no? Con todos sus problemas, pero realmente lo que da la idea, así de manera genérica, que es muy bonito en esa línea y que es perfectamente aplicable al Evangelio de hoy, es que realmente ellos sufrieron, pero cuando ellos sufrieron y prácticamente inmolaron su vida entera en la predicación, en la evangelización en Norteamérica, ellos ofrecieron el mejor incienso, el mejor aroma que podían dar sus almas. Justamente es eso, cada uno de nosotros tenemos un aroma magnífico que dar, pero si nosotros no nos dejamos muchas veces dejar quemar por ese fuego abrasador que muchas veces es cansativo, es el sufrimiento que va a tener cada uno a lo largo de su vida, nunca va a poder transmitir ese incienso, ese aroma sublime que Dios muchas veces pide de cada uno de nosotros. ¿Cuántas almas unas veces ve gente que tendría mucho que dar y que por no entender el sufrimiento, por no aceptar la cruz, no da ese maravilloso incienso, esa sangre que Dios está pidiendo de él, ¿no? Dejamos a los oyentes para que se deleiten con este Evangelio, que seguramente el domingo también será parte de sus meditaciones profundas.
Y pasamos quizás a la siguiente parte del programa, que son noticias. Y hay una noticia muy interesante, dice las obras de Santa Teresa, que es el 500 aniversario de su nacimiento justamente en este año 2015. Sí. Bueno, las obras de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz ahora están disponibles en chino. Interesante, ¿eh? Uno además se da cuenta que, no sé, el pueblo chino como que está despertando en muchos aspectos en esa línea. Inclusive, don Gustavo, usted puede decirlo mejor, que está en un lugar donde hay una comunidad china enorme, también aquí en Brasil, pero es sorprendente la cantidad de almas que están realmente abrazando la fe en esos países que son de una tradición pagana, una tradición comunista desde ya prácticamente de muchísimos tiempos, ¿no? Y es increíble, sobrecogedor, cómo realmente esos pueblos son de un deseo de algo espiritual simplemente impresionante. Nuestro fundador siempre decía una cosa muy bonita, decía: el comunismo hizo la mella en el pueblo chino como si fuera una uña en una piedra, o sea, es decir, prácticamente nada. Él veía en las almas chinas, veía tal deseo de sublimidad y deseo de realmente acercarse a Dios, que él realmente veía que el comunismo, aparentemente por ser ateo, no había hecho mucha mella y que esos pueblos levantando llegará un día en que realmente abrazarán la fe de una manera íntegra, ¿eh? Qué interesante, nada mejor que estos escritores místicos, ¿no? Para Sí. ayudar, ¿eh? Dice la editorial católica Xinde de la en Taiwán, publicó a primeros de año la traducción al chino de obras inéditas en ese idioma, El libro de la vida y Camino de perfección de Santa Teresa de Jesús. Y también las poesías, Noche oscura y Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Esos son sublimes. En Colombia hay una gran comunidad china, hermano Francisco. No, aquí es más escasa, no. Es más Aquí escasa. la migración no es tan grande como en Aquí Canadá. nosotros inclusive tenemos varios compañeros nuestros que son chinos, ¿no? Y que están, y además nos han ofrecido muchas veces ir a China. Incluso varios, ¿se acuerdan del padre Guerra y algunos compañeros nuestros sacerdotes fueron para China y quedaron sobrecogidos realmente aparentemente es un país muy comunista, ¿no? Muy capitalista hoy en día, ¿no? También con una economía cada vez más burbullante. Pero realmente hay mucha gente católica y con muchos deseos de conversión y realmente con una integridad que muchas veces nos dan ejemplo a nosotros países occidentales de una tradición católica prácticamente milenaria. Ellos nos dan ejemplo de la seriedad que ellos tienen, ¿no? Sí, padre, mire, sabe que en estos días conversando con una madre agustina, misioneras agustinas, que es una orden fundada por un obispo español en China, no recuerdo el nombre del obispo, Ajá. pero en fin, fue como obispo enviado por Roma para China y allá él fundó una orden de misioneros, de Sí. misioneras. Y ella contaba que tienen un florecimiento de vocaciones impresionantes. Qué impresionante. Qué increíble. Y que hacen todos sus estudios y todo eso clandestinamente, porque la Iglesia Claro. católica Está oficial perseguida, es lógico. perseguida, sufre todo tipo de presiones. Y que a pesar de eso, y entran vocaciones en cantidades y dice que son de una compenetración, de una vida interior, de una vida de oración, y que todos entran, las novicias entran ya en la perspectiva de la posibilidad del martirio. Qué bonito, ¿eh? Y Qué bonito que además a pesar que... de eso, la vitalidad de la Iglesia es increíble. Qué impresionante. Además, yo creo que eso les ayuda mucho, ¿eh? Yo creo que eso es un ingrediente fundamental dentro de la vocación. Cuando entra la persona realmente dentro de la Iglesia Católica, no como una especie de mero de pasatiempo, sino que se da cuenta realmente que el martirio está ahí delante de ellos y ellos lo saben bien, mejor que nadie. Yo creo que eso les da un aliciente muy especial, ¿no? La militancia de la Iglesia, la verdadera militancia de la Iglesia es fundamental. Eso muchas veces en los países occidentales se ha perdido, ¿no? Da pena decirlo, pero mucho se ha perdido. Que es justamente lo que comentábamos ahora del Evangelio, ¿no? Como Sí. la cruz, la sangre es fuente de fecundidad apostólica, ¿no? Claro, Nuestro Señor conquistó el mundo con su sangre sí. Y esos lugares, son la sangre de los mártires que semilla de nuevos cristianos, ¿no? tal sería. Y también es muy a propósito para los oyentes que no son tan familiares con las obras de Santa Teresa. El libro de la vida es una narración autobiográfica compuesta por primera vez por la santa en 1562. En Camino de Perfección, la fundadora de las Descalzas expone las normas espirituales para las monjas del monasterio de San José. Ya La Noche Oscura es un poema místico más famoso de San Juan de la Cruz, quien en su vida al Monte Carmelo describe en prosa y en verso la unión mística del alma con Dios. Y por supuesto toda la noción de la cruz, ¿no?, que estábamos conversando. Uh-huh. La obra ha sido patrocinada por la Fundación del Quinto Centenario, que es creada para conmemorar los 500 años del nacimiento de esta gran doctora de la Iglesia. En fin, recemos, pedimos las oraciones de todos
los oyentes también para que estas obras salgan cuanto antes, ¿no? Uh-huh. Por cierto, que usted ha comentado que los evangelios de Monseñor John hay muchas obras que se están traduciendo al chino, ¿no? Ah, es verdad. En este momento están traduciendo el volumen número 5 de lo inédito de los evangelios, que corresponde al año C, porque la traducción en chino demora bastante. Debe ser pintoresco. Es un trabajo, sí, es un trabajo realmente grande, y los traductores van a demorar un año en tenerlo listo. Pero prometieron que lo tendrán en buen chino, dicen. Un compañero nuestro consiguió la liturgia de las horas en chino, ¿no? Y nos contó que la liturgia de las horas solo hay una edición y que se duró más de 10 años en poder realizarla, ¿no? Porque era muy complicada la realización y que es una obra de arte. Cuando uno ve aquello y todo con aquellos símbolos orientales, es una auténtica obra de arte. Dan ganas de guardarla solo para mirarla, aunque uno no entienda nada, es una maravilla. Bueno, esperemos que lo tengamos pronto también en los inéditos ahí. Bueno, otra noticia muy interesante y muy sui generis también es que la obra de los Josefinos de Turín, en Italia, ha comenzado una nueva compañía. Es una empresa, pero es una empresa orante, y consiste en rezar el rosario en el trabajo. Qué maravilla. Entonces, con una misa celebrada en la capilla de la obra de los Josefinos de Murialdo, en Turín, Italia, fue lanzado el pasado 20 una experiencia única que está logrando mucha adhesión, no solo en esa ciudad, sino también en el Bajo Piamonte y en la región de Como. La iniciativa... Me parece interesante porque es algo que eso estaba vivo en todas las comunidades. Antiguamente era normal. Yo por lo menos recuerdo en España, lo normal decían eso. Mis abuelos siempre decían que lo normal era siempre rezar el rosario en el trabajo. O sea, no se rezaba en casa, rezaba todos en conjunto en el trabajo. Las costureras, incluso había unos horarios determinados. O sea, Sor Ángela de la Cruz, varias de ellas comentan que siempre se realizaba una cosa enteramente normal y que aparentemente con el laicismo de nuestro mundo, pues entonces se ha ido perdiendo, pero que es una cosa que se tiene que rescatar, sobre todo para traer la oración al mundo laboral. Que muchas veces siempre pensamos que el mundo laboral es una especie de sindicato obrero que lucha contra las masas y contra la opresión. Muchas veces no tiene nada que ver. Me acuerdo que a mí me comentaban que el primero que fomentaba el rosario y la oración dentro del trabajo era el patrón, el empleado, vamos, el que empleaba a todos ellos, era el primero. Y era una cosa que si uno hacía eso, como que él también sentía una falta, ¿no? Y lógicamente a los trabajadores les gustaba, ¿no? No sé, desgraciadamente en España yo creo que se ha perdido mucho. No sé cómo estará. En Brasil aquí también se ve bastante poco. En Colombia yo no sé, que es más católica, ¿se ve esa línea o no? Bueno, no tanto que infelizmente con el rosario, pero una cosa que sí es muy linda es la novena de Navidad en diciembre. En todas las oficinas, en todas las empresas, en todas las fábricas, en todos los almacenes se hace pesebre y se reza la novena, de todo, con todos los empleados y todo eso. Qué bonito. Claro que sí. Y bueno, aquí justamente esta devoción de la empresa orante consistirá, dice, todos los viernes del año, de 18 a 19, cada empresa organizará su momento de súplica y confiará en la omnipotente intercesión de María Santísima, pidiéndole que transforme la realidad, convierta los corazones de los que tienen las riendas de la economía y proteja a los que sufren por la falta de trabajo. Es lo que decía este grupo, que quiere conquistar no solo Italia, sino también todo el mundo. Realmente... Pues nada, muy refrescante, ¿no? Una noticia de todo lo que rezar siempre va a dar buen fruto, no tengamos la menor duda. Hablando de rezar y de peregrinos, padre, ¿usted ha hecho el Camino de Santiago alguna vez? No tuve la gracia. Desgraciadamente hice un pequeño trecho de Roncesvalles en bicicleta hace ya muchos años, pero no tuve la gracia de hacerlo completo. He estado en Santiago de Compostela, pero nunca el camino lo pude hacer. Tengo ganas. ¿Y el hermano Francisco? No, infelizmente no, es uno de los deseos que tengo. Sí, organizamos una serie de Canadá, Brasil, cada uno hacemos una peregrinación, cada uno es de su diferente país. Tiene que ir en barco, otros sí como podamos, hay que llegar de alguna manera. Pero la buena noticia es que según el análisis realizado por el Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago, agárrense, 238.000 personas hicieron la célebre peregrinación en 2014. Lo que supone un incremento de casi un 11% con relación al año anterior. No, es impresionante. Cada vez aumenta y la gente tiene mucho deseo de hacerlo. Cualquier persona que comente es como una especie de algo que tiene que hacer en su vida. Y me parece una cosa maravillosa porque se está rescatando eso. Han fomentado siempre de alguna manera que tienen que hacer el Camino de Santiago, como sea. Porque ellos notan que las personas que han vuelto del Camino de Santiago, y lo comento por mucha gente que conozco, vuelve cambiada. No hay la menor duda que es un antes y un después. Hay gente que se lo toma inclusive en plan turístico, no nos vamos a engañar, hay gente que lo hace un poco por folclore, por conocer aquel mundo, por diversificar un poco España y conocer otros países,
pero cuando lo ha hecho, y sobre todo cuando llega realmente y hace el abrazo del santo, y realmente llega a Santiago de Compostela, la persona cambia. Eso es innegable, no hay vuelta. Cualquier peregrinación modifica al peregrino, y esta no es una excepción, tal sería. Sí, sí. Y me es interesante, padre, que esto confirma el tema del Evangelio, volvemos al tema del Evangelio, porque el camino de Santiago es una penitencia, sí, es un acto penitencial, o sea, es un sacrificio que se hace ir caminando una cantidad grande de kilómetros para llegar a este santuario, pero como usted dice, las personas después del sacrificio quedan leves, quedan contentas. Es otra de las pruebas de que el dolor y la cruz es fuente de felicidad. Tal cual. Nosotros me acuerdo que nos tocó ir a recoger a unos peregrinos que estaban en Santiago, que habían terminado el camino, entonces nosotros fuimos desde Madrid, fuimos a recogerlos, y había una de ellas, una peregrina que había ido, que estaba de muy mala gana, ella no quería ir, bajo ningún concepto quiso ir al camino de Santiago, solo que su madre ahí pues la presionó, venga, tienes que venir, no nos vas a dejar solos, tal, y al final fue. Cuando nosotros fuimos a recogerla, nosotros pensamos que iba a estar furiosa, además con el cansancio, no sé qué, era la que más comentarios hacía elogiosos de lo que había sido el camino, estaba feliz, quería invitar a otros amigos para hacerlo el año que viene. O sea, una cosa que usted decía, bueno, ¿esto cómo ha cambiado? Y es justamente lo que estamos diciendo, el sufrimiento cambia a la persona. Lo hace realmente modificar su conciencia y darse cuenta de lo que es la vida. Y esa chica está hoy en día. Y además siempre quedó muy contenta y, no sé, lo dicho, cambió de vida. O sea, era un antes y un después del Camino de Santiago. Aparte, sobrecoge mucho, al igual que, por ejemplo, cuando uno va a Tierra Santa o conoce a peregrinos del Camino de Santiago. Cuando yo conocí a un grupo de peregrinos que habían hecho el Camino de Santiago y luego a Tierra Santa, ¿no? Y uno les pregunta, bueno, ¿cuántas habéis hecho el Camino de Santiago? Sí, yo 6 veces. Y tú, 8. A Tierra Santa he ido 12 veces. Sí, pero, perdona, Tierra Santa has ido 12 veces. O sea, Tierra Santa no está aquí al lado. O sea, no es una cosa, no es una... Mira, es tan impresionante que yo volvería a ir incluso varias veces por año. Es una cosa que me ha cambiado. Y lo mismo el Camino de Santiago. O sea, es una cosa que la persona lo hace una vez y yo ya lo hice y me acabo... No. La persona quiere volver. ¿Por qué? Porque atrae. El sufrimiento atrae. La cruz atrae. No, indudable. Y es increíble. Quienes han ido a Jerusalén, realmente todo el mundo dice lo mismo, A la Tierra Santa es algo que quien fue una vez no es el mismo. Cambiará para siempre. Inclusive al momento de rezar, al momento de leer el Evangelio, a todo el mundo, ¿no?, confluye en el mismo pensamiento, es que le vuelven las imágenes, ¿no?, de los lugares santos, le vuelven y enriquece de una manera increíble nuestra vida de oración, nuestra meditación del Evangelio. Es absolutamente fabuloso. El Camino de Santiago, que en realidad está formado por numerosas rutas confluyentes, son varias, ¿no es cierto? Vienen de Francia, vienen inclusive de Portugal, pero es conocido... El de Tui es el de Portugal, el de Roncesvalles de España, el de Francia, hay incluso comunidades de Alemania. Hay varios peregrinos que lo hacen sin nada, es increíble, sorprende muchísimo, muchos que vienen. Dice que es conocido desde la Alta Edad Media y ya se mencionaba en el Liber Sancti Jacobi del siglo XII, ya desde ahí. Y las estadísticas son muy interesantes, dice que 30% de los peregrinos son menores de 30 años de edad, impresionante. Nada, tenemos que ir, después de esto no podemos dejar aquí a los oyentes diciendo que vamos a ir, todo el mundo tiene que ir y nosotros no vamos, tenemos que ir como sea. ¿Qué más? Bueno, y tenemos otra noticia muy interesante también, muy sui generis, que tiene que ver con las estaciones ferroviarias. Consolación para aquellos que trabajan y viajan en tren. Dice, una joven diócesis mexicana abre capillas en estaciones ferroviarias. Maravilla. Pero eso es, yo creo que va en la misma línea del rosario, es acercar realmente la oración, acercar a Dios a los lugares que en teoría son, por así decirlo, profanos, que nunca se han tenido en esa consideración, ¿no? Tiene que ser así, es que si no hay otro lugar. Yo recuerdo, disculpe, don San Francisco Tobón debe saber mejor que yo la primera vez que fui a Colombia, cuando llegamos al avión, no es una estación ferroviaria, pero tiene algo de parecido, ¿no? Pero cuando me acuerdo que un aeropuerto es el lugar más ateo, más pagano, o sea, de repente tiene una capilla interconfesional, pero aquello no invita a rezar, ¿no? Y cuando llegamos a la capilla, al aeropuerto, perdón, a la sala de embarque, una capilla enorme con una adoración al Santísimo y un sacerdote dando la bendición, pero levantando la custodia, que bueno, aquello, y todo el mundo arrodillado, o sea, la sala de embarque paró, eran más de 100 personas, todo el mundo paró, se arrodilló. O sea, eso, ¿quién diría en una sala de embarque de un aeropuerto que la gente debe viajar? Es eso, hay que solemnizar ese tipo de actos, ese tipo de lugares, porque si no empiezan a caerse como una especie de ateísmo pragmático en el cual ese tipo, pues claro que sí, hay que hacerlo, me parece maravilloso, muy buena iniciativa y seguro que debe tener muchos adeptos que están con mucho deseo, ¿no? Aquí nos narra la noticia, para dar mejor asistencia a sus propios fieles y a los emigrantes centroamericanos que transitan por ellas, la joven diócesis de Cuautitlán, erigida en 1979, decidió abrir nuevas capillas en las plazas comerciales que dan acceso a las estaciones del tren suburbano, situadas en su territorio.
Entonces están atendidas por sacerdotes de las parroquias vecinas, según el esquema por turnos organizado por el padre Mauro García, coordinador de la pastoral de la comunicación de la arquidiócesis. Hermano Francisco, con la palabra. No, que aquí en Colombia, bueno, no son propiamente capillas, pero sí el metro de Medellín, que fue construido hace, bueno, no sé, 20, 25 años. Desde que lo construyeron, en cada una de las estaciones hay un oratorio con una advocación distinta de la Virgen. O sea, en cada estación es una advocación distinta de la Virgen. También algo en esa línea, ¿no? Maravilloso, maravilloso, tal cual. Muy bien. Bueno, damos una pequeña pausa para permitir a nuestros auspiciantes que nos comenten un poco algunas noticias interesantes y volvemos en unos minutos con este programa de Lo Inédito en los Evangelios. Muy bien. En esta pausa damos nuestro agradecimiento a uno de los auspiciantes del programa, comentandolosevangelios.com. Se trata de la primera website que ofrece las obras de Monseñor Joan Scognamiglio Cladias, fundador de los Heraldos del Evangelio, en formato ebook y de descarga automática. Los creadores de la website, New Insights Multimedia, ponen a disposición del público libros y próximamente música, todo al alcance de un clic. Los ebooks también se encuentran disponibles en la tienda de Google Play y iTunes. Enriquezca su lectura y meditación de las Sagradas Escrituras en cualquier momento, lugar o circunstancia, ya sea en su tablet o teléfono móvil. Visite comentandolosevangelios.com, clique tienda y como privilegio exclusivo de la audiencia de Lo Inédito, reciba un 10% de descuento utilizando el cupón Evangelio 10, Evangelio 10. Visite hoy mismo comentandolosevangelios.com y ayúdenos a evangelizar la Internet. Bueno, nuestra próxima parte del programa tendrá algunas preguntas y respuestas de nuestros oyentes y son más dirigidas al padre Jonás aquí y al hermano Francisco Tobón. A Pedro de Alberta nos pregunta: mi padre era budista y a pesar de no creer en la Iglesia Católica, siempre nos permitió practicar la fe e ir a misa los domingos. ¿Puedo pensar que se salvó? ¿Qué pregunta, padre Jonás? ¿Usted qué nos comenta? Bueno, a ver, es un tema complicado, pero ¿por qué? A ver, no es porque sea complicado. Puedo pensar que se salvó. La pregunta es espinosa, pero ¿por qué? ¿Quién sabe quién se ha salvado y quién no se ha salvado? Eso está en los designios infinitos y divinos de Dios. O sea, nadie puede definir quién se ha salvado y quién no se ha salvado. Lo importante, me parece muy bonito, aquí lo pone como diciendo, era budista, entonces como si aparentemente es budista, entonces no puede salvarse, pero siempre nos permitió la Iglesia Católica, o sea, realizó determinadas acciones buenas. Y con eso en todo caso se justificó y puede salvarse. Tampoco Dios lo sabe, nosotros no sabemos. Solo queda en el juicio infinitamente justo, infinitamente misericordioso de Dios. Entonces, lo más importante, más que pensar si se salvó o no se salvó, es rezar por su alma. Es de las cosas más bellas que podemos hacer nosotros aquí en esta tierra. ¿Cuántas almas piden oraciones? Y es de las cosas que muchas veces la gente se olvida. Por ejemplo, la persona murió y nunca más se reza por ella. Rezar mucho por esa persona para que se salve, si está en el purgatorio o por si está en el cielo, para que ella nos ayude realmente. Pero esa muchas veces es difícil definirlo, y vamos, ni yo ni nadie puede definirlo. Es una cosa que tiene que quedar en los juicios divinos. Así que rezar mucho por ella, pedirle que realmente si está en el cielo nos ayude mucho, y también si está en el purgatorio, que tiene, como cualquiera de nosotros tiene algún tipo de defecto que tiene que purificar, pues que la saquen cuanto antes y que vaya al cielo, y que realmente que es el camino que todos queremos llegar allí. Qué interesante. ¿Y hermano Francisco? No, digamos, desde el punto de vista así más teórico, genérico, hay varios tipos de bautismo, ¿no? O sea, además del bautismo sacramental, que es el ritual en la iglesia, cuando le ponen el agua, el sacerdote dice la fórmula, el fin, existe también el bautismo de deseo. O sea, una persona que conoció la Iglesia Católica, tenía el deseo de hacerse católica, quizás se estaba preparando para hacerlo y murió en ese interín, bueno, tenía el deseo, recibió el bautismo de deseo, el bautismo de sangre, el que muere mártir por la fe católica, aunque no haya sido bautizado. Y Santo Tomás de Aquino, esa luminaria de la teología católica, doctor de la Iglesia, es mucho más osado. Santo Tomás llega a afirmar que una persona no bautizada, que tiene un acto de amor por algo superior a él, tiene un acto de admiración por una cualidad que encuentra en otra persona, en el fondo está haciendo un acto de amor a Dios en esa otra criatura, es justificado, queda justificado, o sea, se puede salvar. Entonces, como dice el padre, esos son principios teóricos. Tal cual. Pero la misericordia de Dios es muy grande, Él tiene el deseo de que todos nos salvemos,
y Él es el que sabe ver el fondo del alma y del corazón de cada uno. Un tema muy a propósito ahora en el año de la misericordia también, ¿no es cierto? Tal cual. Exacto. Bueno, Clara de la República Dominicana, directo de la República Dominicana, nos pregunta, ¿hay alguna condición o condiciones para que las oraciones puedan ser oídas? Qué bonito tema. Bueno, hay varias condiciones para que la oración sea escuchada. Una de las primeras condiciones es que aquello que yo pida me convenga para mi salvación y para el bien de mi alma. Entonces nuestro Señor dijo, pedid y se os dará. O sea, Él es infinitamente providente, Él omnipotente, Él puede darnos cualquier cosa que le pidamos. Y dijo, pedid y se os dará. Pero muchas veces las personas se preguntan, bueno, pero yo pedí que me curara de tal enfermedad y no me curé. Bueno, porque quizás esa enfermedad estaba en el camino de la providencia para santificarlo a usted, para purificar sus pecados, Dios tiene un camino para cada uno. No le convenía la salud en ese momento, o no le convenía ganarse la lotería. Entonces Dios es el que sabe qué es lo que nos conviene. Lo que sí es seguro es que si pedimos algo que no nos conviene, con toda seguridad esa oración no va a caer en el vacío y Dios nos va a dar algo más valioso de lo que le pedimos que sí nos convenía. Tal cual, qué Entonces bonito. esa es la primera condición es esa, que se pida algo que sea conveniente para nuestra salvación. La segunda condición es que la oración debe ser perseverante. No basta con pedir una vez. Dios quiere que seamos humildes y que seamos como mendigos delante de Él. Él nos quiere dar, pero es más o menos como comentábamos, señor John, nuestro fundador, como cuando una madre le quiere dar un regalo a un niño, le va a entregar el regalo, pero no se lo entrega de una vez, se lo muestra, se lo levanta, se lo quita para despertar la apetencia del niño por el regalo. Es la metodología de Dios con nosotros. Él quiere que le pidamos con insistencia. Fue esa famosa parábola del hombre que le vienen a tocar la puerta en la noche, insistentemente pidiéndole un pan. El hombre no quiere darle el pan, pero está la insistencia que para quitarse el hombre de encima le da el pan. Entonces nuestro Señor dice que nuestra oración debe ser incluso inoportuna, perseverante e inoportuna. Entonces es muy interesante segunda que ese punto que está tocando ahora el padre hermano Francisco, que como hoy en día desgraciadamente mucha gente no tiene esa fuerza para poder continuar con la oración, ¿no? Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué esta persona dejó de rezar? Estaba caminando muy bien la vida espiritual y era realmente como que Dios estaba como una especie de teléfono que iba a levantar y llamaba, y cuando iba a levantar el teléfono a punto de atender, como diciendo, te voy a atender, ahí la persona desligó y dice, no, finalmente Dios no me va a atender nunca. Y ahí perdió, entonces perdió esa perseverancia. Y hoy en día es muy típico, vimos una sociedad light que no quiere hacer las cosas, todo tiene que ser rápido y efectivo, ¿no? Muy económica, ¿no? Y la oración no es así. Dios exige de nosotros esa perseverancia que el hermano Tobón también estaba describiendo. La otra condición es que la oración debe ser confiante, o sea, debe nacer de la fe. Nuestro Señor a cuantos que curó no les dijo, tu fe te ha curado. O sea, si la persona pide con desconfianza, ¿será que Dios me lo va a dar, no me lo va a dar? Ahí es más difícil que lo consiga, porque la desconfianza en el fondo es una afrenta contra Dios, es no acreditar en su generosidad y en su amor paterno, y en algunas ocasiones materno, ¿no? Entonces debe ser una oración confiada. Entonces cuando la oración tiene estas características, con toda seguridad, infaliblemente es atendida. Bueno, y si la oración se hace a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, que nada de lo que ella pida a Dios, nunca Él se lo negó. Incluso cosas que quizás Dios no nos quiera dar, pero si es ella la que pide, lo consigue. Fue el ejemplo de las bodas de Caná, la gran lección de las bodas de Caná. Él no quería hacer el milagro, fue ella la que le pidió, le cambió su voluntad y él hizo el milagro porque su madre se lo pidió. Hermano Francisco, entonces recapitulando, son 4 las condiciones. Sí, hay una más que la he añadido, pero que forma parte, pero está maravilloso, tal cual. Ah, entonces son 5. No, son 4, yo creo que lo he hecho muy bien. Son 4. Recapitulando, ¿y cuáles serían entonces? Bueno, debe ser perseverante, debe ser algo que nos conviene, debe ser confiante y bueno, y hacerla a través de la intercesión omnipotente de la Virgen, que ella para tener mayor eficacia. Mayor eficacia, sí, claro. Qué interesante. Ahora también, la omnipotencia suplicante, dice. Ahora sí, de las cosas más maravillosas que hay que nunca, es decir, ¿cómo se reza? Porque muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo yo rezo? Porque estoy rezando bien, estoy rezando mal. Al fin y al cabo, mi oración, como es, hagas lo que hagas. Si rezas, tranquilo que Dios te va a indicar el camino para rezar. Puedes rezar o mejor o peor, pero por lo menos reza.
porque es un acto de pedido, por lo menos, que eso es como una especie de algo infalible que va a llegar a Dios. Puede que en estas condiciones a veces tengan sus problemas, sus dificultades, pero la persona que reza, bien lo decía San Alfonso María Ligorio, se salva. La persona que no reza se condena. Es una especie de consejo espiritual muy importante. La persona, no, yo no estoy rezando bien, al fin y al cabo mi oración es un poco mediocre y es incompleta y de repente yo le estoy pidiendo cosas que no me convienen. Por lo menos rece, porque es un acto de un niño que está pidiendo a su madre, ayúdame, te necesito tu ayuda. Por más que lo que estoy pidiendo está mal o de repente no es perfecto, reza. Eso es fundamental. Claro, porque seguramente la Santísima Virgen como madre va a enderezar, ¿no? Tal cual. Todos los caminos y nos va a conducir. Y lo vemos todo, lo vemos siempre. Debemos. ¿Cuántas personas que, no hay la menor duda, personas inclusive que son de una capacidad, lo que quieran, tienen no sé, una especie de en su vida tienen un montón de cosas ordenadas, pero la persona cuando reza, por más que sea desastroso, por más que tenga sus problemas, sus dificultades, nunca se deja tener ese pedido. Si no le conviene eso que estábamos hablando, que de repente está pidiendo una cosa que no le conviene, que me toca la lotería, que sea un millonario, cualquier tontería de esas, Dios por lo menos le da algo para que la persona entienda que ese pedido no era el correcto. Pero por lo menos le ayuda. Para la persona que no pide, eso sí que es terrible. Ver personas que nunca rezan, que nunca piden, porque al fin y al cabo ellos lo tienen todo, son perfectos, no tienen ningún problema. Mire, padre, qué cosa interesante que en las apariciones de Fátima Nuestra Señora, bueno, reveló todo el mensaje que reveló y mil otras cosas de pedidos que hizo, la consagración de Rusia, del mundo, la conversión, la frecuencia de los sacramentos, en fin, pidió muchas cosas. Pero hubo un solo pedido que lo repitió siempre en todas las 6 apariciones oficiales en la Cova de Iría. Y el pedido fue, en este caso, de rezar, el rosario, claro, pero era de rezar. Si las personas rezan, Dios atiende. Dios quiere llenarnos de bendiciones, Dios quiere llenarnos de bienes. La Virgen, como buena madre, quiere atendernos en todas nuestras necesidades. La única condición que Dios puso es pedir. Pedir, tal cual. Y es de las cosas más bonitas que yo creo que tiene que quedar claro en todos los oyentes, no solamente en esta pregunta. La persona tiene que rezar. Si la persona no reza, muchos males se le van a producir. Pero la persona cuando rece, por más que sea incompleta, imperfecta, de alguna manera la oración siempre va a llegar a Dios, tal cual lo que dice el hermano Tobón. Las cosas que Nuestra Señora siempre nos ayuda, rezar. Tenemos finalmente una pregunta desde cerquita del Pacífico, ahí en la ciudad de Vancouver. Sebastián pregunta, ¿existe el espiritismo católico? Conozco gente que le predice el futuro, lee las manos y tiene la imagen de la Virgen. Parecía un poquito así contradictorio esto, ¿no? ¿Cómo? A ver, esto es complicado. A ver, es que hay que también distinguir un par de términos. Una cosa es el espiritismo, otra cosa es el espiritualismo. O sea, son deformaciones, ¿no?, que han tenido a lo largo de mucho tiempo, de varias sectas, de diversificaciones de culturas. Esto es diferente. O sea, el espiritismo en general no existe dentro de la Iglesia Católica. ¿Pero por qué? Porque la Iglesia Católica no cree en los espíritus. No, es diferente. Solo que no cree como realmente el espiritismo católico, el kardanquismo, como hoy en día es aquí, el Allan Kardec. O sea, es muy diferente. Es una otra perspectiva, no tiene nada que ver. No es una idea macabra, no es una especie de espíritus que están por ahí dando vueltas, no tiene nada que ver. Ahí dice, no, pero es una persona que predice el futuro, lee las manos y de repente incluso encaja. No, hay que plantearlo de diferentes maneras. La Iglesia Católica siempre ha reconocido, inclusive lo que son las almas del purgatorio, son almas que están en pena, que están pidiendo oraciones. Eso, dependiendo de dónde se haya enfocado, pueden considerarse como si fueran espíritus que están por ahí vagando y con el cual tenemos contacto. No, eso ahí está el problema. Y después muchas de esas personas que leen el futuro, que predicen el futuro, leen las manos, y de repente tienen una imagen de la Virgen. Sí, porque hoy en día pues también el caos que existe a nivel espiritual es tremendo. Hay personas que consideran que rezan a la Virgen y después rezan pues al demonio. Eso ahí se ve, cosas extrañísimas. Y no es así como se tiene que plantear. Por eso, podemos responder así, digamos, de una manera clara. Así. ¿Existe el espiritismo católico? No, no existe el espiritismo católico. La Iglesia enseña su doctrina de una manera diferente, radicalmente, a lo que sería el espiritismo. Pero que la Iglesia cree en los espíritus, pero no el enfoque que puede tener un espiritismo, sí, claro que cree en ellos. Inclusive es común, obviamente, con una persona que estaba pidiendo a una persona que decía que oía sonidos por la noche, ¿no? Y oía ruidos, y él recordaba que eran los ruidos de su abuela, cuando parece que bajaba de la casa, oía las escaleras, ¿no? Y entonces yo comenté, pero ¿no será que está pidiendo, es un alma de purgatorio que está pidiendo oraciones, ¿no? Y él automáticamente le hizo un clic a esa persona y dijo, pues realmente nunca se me había caído la cosa. Él estaba pensando en ir a un espiritista para que le pudiera resolver ese problema, ¿no? Y no se da cuenta que realmente era su abuela que había fallecido hace varios años, pero que estaba pidiendo oraciones.
Dijo, yo sí que celebro una misa, no he hablado con él aún de qué ha pasado, qué no ha pasado, pero es muy normal. Eso, dependiendo de dónde se haya tomado o quién haya visto eso, pues claro, piensa que pues nada, es un espíritu y entonces hay que hablar con él y empiezan ahí una serie de formaciones que no son precisamente católicas, ¿no? No sean Claro, que la grandes. iglesia... Diga, No, perdón. padre, diga. No estaba No, aquí. que la iglesia al prohibir el espiritismo no está diciendo que esos espíritus no existan. Claro, exacto, interesante. Y uno puede entrar en contacto con ellos o ellos con nosotros, así como con el espíritu de un santo que está en el cielo o un ángel al purgatorio. El problema es que esas sesiones, digamos, a través de un medium para conectarse con esos espíritus, la iglesia los prohíbe. O sea, puede ser que hasta sea real, pero la iglesia lo prohíbe porque el demonio, que es un ángel muy astuto, se aprovecha de eso para entrar y engañar a las personas. Entonces, por eso es que la iglesia lo prohíbe. Claro que sí. Y el demonio tiene capacidad para leer muchas de las cosas que está diciendo, leer el futuro, leer las manos, o sea, tiene capacidad para leer. Y se hace pasar por un espíritu, puede hablar igualito con la voz de su abuela a través de un medio y el demonio puede hacer eso. Usted queda convencido de que habló con su abuela y estuvo hablando con el demonio, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado que en sesiones espiritistas, y esto tengo casos varios concretos, o se ha rezado a Nuestra Señora, o se ha pedido a Dios alguna señal, o se ha llevado agua bendita, y sistemáticamente la sesión espírita como que ha quedado reducida a un nada, se ha quebrado y el espíritu, por así decirlo, de ultratumba no ha conseguido manifestarse, ¿no? Entonces uno pregunta, bueno, entonces este espíritu de ultratumba no era tan católico, no era tan divino como pensábamos, sino que era más preternatural, ¿no? Es un tema delicado que habría que entrar mucho. Hoy en día vivimos una época muy macabra, ¿no? Que le gusta hablar mucho de los espíritus, de todo lo que sea del más allá, tal, pero no desde una manera correcta, siempre desde un lado totalmente deformado, que es desgraciadamente lo que el espiritismo realiza, de una deformación total de una realidad que es sublime, que es maravillosa y que nos debería hablar más de Dios, la deforman para cuestiones bastante siniestras. Entonces a nuestro oyente le aconsejamos mucha prudencia en esa materia. Interesante el termómetro del agua bendita, ¿no? Es importante. Sí, es impresionante. Y al mismo tiempo la oración a la Santísima Virgen, que ciertamente... Bueno, o el caso de un alma inocente, como fue el caso ese de doña Lucilia Ribeiro dos Santos, de quien Monseñor John escribió una biografía y fue gran devoto, que ella cuando era niña, la mamá de ella, creo, la abuela, la llevó a una sesión de espiritismo, ella era bien tiernita, y el medium, o el espíritu, entre comillas, hablando a través del medium, dijo: hasta que no saquen de aquí la bobiña de Lucilia, no podemos comenzar la sesión. O sea que no era un alma santa la que estaba hablando a través del medio. Indudablemente. Muy interesante. Bueno, y pasamos a una sección que le llamaremos la sugestión de la semana, que puede ser una website o un libro, un podcast de doctrina católica que a los participantes aquí del programa nos haya gustado y que podemos aconsejar para el bien espiritual de las personas. Comenzamos, don Francisco. Bueno, pues me van a disculpar la falta ¿Qué nos de una recomienda? Pero les voy a recomendar la página web de los Heraldos del Evangelio en Colombia. Aquí nos llaman Caballeros de la Virgen, nos conoce todo el mundo como los Caballeros de la Virgen. Entonces nuestra website, que está continuamente actualizada con temas de espiritualidad, de devociones. Que dicho sea de paso, podrán encontrar este programa, Podrán encontrar y este programa lo vamos a colgar ahí también. Entonces es caballerosdelavirgen.org. Caballerosdelavirgen.org. No deje de formar parte de los 900.000 que ya han dado un like ahí en el Facebook y en todo eso. Por favor, imperdible. Padre Jonás. No, pues yo tengo una página que me pareció realmente muy interesante, porque todos sabemos que América Latina es el país de los países más católicos del mundo, ¿no? Incluido Brasil y donde estoy yo ahora, pero digamos que en general todo Sudamérica, ¿no? Y hay una página muy interesante que estuve el otro día revisando. El nombre es un poco difícil de aprender, ¿no? www.enciclopedicooiglesiaal.org. O sea, lo ponemos en las notas del programa. Sí, póngalo porque este es un poquito... Pero digamos, la idea es que es una historia... Parece griego, pero no es... Eso. No, lo he intentado resumir, pero el site presenta la historia y cultura de la Iglesia de América Latina. Es muy importante esto, porque cuando uno ve cómo ha sido la Iglesia católica para llegar a lo que ha llegado hoy en día en Sudamérica, en todos los países, en toda América Latina, en Brasil también, sorprende cómo es la historia. Hay una cantidad de santos, de personajes que han ido influenciando en determinados lugares realmente sobrecogedora. Me parece muy interesante. Estamos siempre enfocados, la mayoría de las veces, cuando pensamos en algo histórico, católico, siempre, pues lógicamente nos vamos a Europa, ¿no? Porque Europa tiene pues una tradición milenaria.
Pero cuando uno ve países mucho más recientes como es América Latina, sorprende cómo la providencia ha ido suscitando determinadas personas que han marcado pautas teológicas, pautas de marca de modo de ser, que han sido muy influyentes y que realmente han modificado la religiosidad de diferentes pueblos, ¿no? Y me parece muy interesante. Esta página, por lo menos me parece muy, muy bonita, por lo menos para recomendar a nuestros oyentes. Muy bien. Bueno, y faltaría nuestro pick de sugestión. Yo quería recomendarles un app que está disponible en iTunes, que se llama Síndone 2.0. Y es justamente una app que nos muestra centímetro por centímetro el síndone de Turín, la Sábana Santa. La Sábana Santa, exactamente. Sí, es realmente muy interesante porque, como ustedes saben, la cantidad de estudios que han hecho los científicos al respecto de la Sábana Santa son extensísimos, y esta es una app que nos permite justamente inclusive llegar bien cerquita, ampliarlo, verlo, mostrarle a otras personas, que realmente es una cosa fabulosa. Por cierto, esa está marcada también, otra peregrinación en la Sábana Santa. Esa sí. Por cierto, ¿cuándo la van a abrir? Ahora de aquí a poco, ¿no? Creo que no hay mucho tiempo, pero recuerdo, no, si no es un año o dos, pero creo que van a hacer la exposición de vuelta de la Sábana Santa, ¿no? Sí, está llegando, sí. Así que es realmente una cosa muy interesante, inclusive para mostrar en la familia, para mostrarle a los niños. No tiene costo alguno, es gratis, de tal manera que si tiene un iPad o una cosa de esas, seguramente lo puede descargar inmediatamente y ahí mostrar en familia y todo, y seguramente va a generar muchos temas de conversación. Se llama entonces Síndone 2.0 de alta definición, y se puede encontrar en los iTunes. Muy bien. Por cierto, Gustavo, creo que es oportuno porque de repente algunas personas no saben qué es la Sábana Santa o el Santo Sudario. Solo brevemente explicarles que es el tejido con el cual envolvieron el cuerpo de nuestro Señor cuando lo enterraron, y que al él resucitar quedó este tejido ahí en la tumba y quedó impreso todo el cuerpo de nuestro Señor por delante y por detrás con todas las marcas de la pasión, y que ha habido incontables pruebas científicas comprobando la autenticidad de este sudario, ¿no? Sí, son inclusive cosas fabulosas. Uno de los descubrimientos que han hecho es que, claro, uno pensaría que son ciertamente marcas de la sangre de nuestro Señor que justamente formaron la silueta en la Sábana Santa. Sin embargo, los científicos dicen que no, que esas marcas fueron producidas por una gran explosión de luz, ¿no? Y eso evidentemente que no puede ser otra cosa sino la resurrección, ¿no? En fin, es un tema realmente muy, pero muy interesante, del cual seguramente podríamos uno de estos días consagrar maravilloso, apasionante. Uno de los programas. Bueno, terminamos por aquí y bueno, no nos queda otra sino despedirnos de todos los oyentes en nuestro primer programa. Hermano Francisco, ¿dónde lo encuentran en caso que deseen enviar preguntas, sugestiones? Bueno, nos pueden escribir a la página web que ya les dije, caballerosdelavirgen.org, o a nuestra página de Facebook, Los Caballeros de la Virgen, pero el que dice oficial, porque han abierto otros con el mismo nombre, entonces Caballeros de la Virgen Oficial. Caballeros de la Virgen Oficial. Bueno, y al padre Jonás, de quien les habla, el hermano Gustavo, nos pueden encontrar en info@comentandolosevangelios.com. Vale. Y con esto nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Salve María a todos. Salve María. Salve María.